Si estás escuchando esto en este preciso momento, no es casualidad. Ningún corazón llega a un mensaje como este por accidente. Cuando la Virgen María habla, lo hace de forma silenciosa, pero contundente, tocando primero a las almas sensibles, a aquellos que saben reconocer que algo en el ambiente está cambiando. Y noviembre no es un mes cualquiera. Desde hace semanas, el cielo ha estado preparando el terreno para lo que está por revelarse. Un movimiento espiritual que muchos ya están empezando a sentir en sus hogares, incluso sin comprender de dónde viene esa inquietud que aparece en la madrugada. Ese suspiro profundo que surge sin motivo, ese presentimiento de que algo importante está por comenzar. Antes de continuar, quiero pedirte algo que ayudará a que este mensaje llegue a quienes realmente lo necesitan. Escribe en los comentarios desde qué país me estás escuchando. No es un simple gesto. Cada comentario abre una puerta para que este aviso sea entregado a miles de almas que están buscando respuestas sin saber a dónde acudir. Tu comentario puede salvar a alguien del desespero espiritual que está creciendo silenciosamente en varios rincones del mundo. Durante los últimos meses hemos recibido testimonios de personas que aseguran haber sentido un cambio repentino al caer la noche. Familias enteras se han despertado en la misma hora sin razón aparente. Niños pequeños han preguntado por qué el cielo está más pesado. Y ancianos, que suelen callar sus percepciones para no asustar a nadie, empezaron a confesar que algo se siente distinto en el aire. No es miedo, no es locura, es sensibilidad espiritual. Y los sensibles siempre perciben primero lo que el resto tardará en ver. La Virgen María advirtió que noviembre sería el inicio de un movimiento profundo. No es un castigo, no es destrucción, es un aviso, una llamada urgente para que los corazones vuelvan a la oración, para que las familias se refugien en la fe, para que quienes han vivido distraídos empiecen a despertar. Pero este aviso no llegará igual a todos los países. Algunos sentirán el primer impacto espiritual antes que otros. Lugares donde la fe se ha debilitado, donde la violencia ha crecido, donde las familias viven fracturadas, donde el materialismo ha apagado la luz interior, esos países serán tocados primero. Pero antes de revelarlos, quiero contarte lo que vivió Rosa, una mujer humilde de un pequeño pueblo. Ella despertó una noche con el sonido de algo que no supo describir. No era un trueno, no era un viento fuerte, era un sonido suave, como un susurro que venía desde afuera. Al abrir la ventana, no vio nada extraordinario, pero sintió algo en su pecho, una presión suave, como si alguien intentara llamar su atención. Esa noche, Rosa soñó con un mapa del mundo, y en ese mapa, 3 regiones brillaban con un tono más fuerte que las demás. Ella no entendía qué significaba, pero al despertar sintió que debía rezar por esas tierras. Rosa nunca había tenido sueños proféticos, nunca había experimentado nada espiritual fuera de lo normal, pero esa visión la sacudió por dentro. Dime en los comentarios si tú o alguien de tu familia también ha tenido sueños extraños o sensaciones que no puedes explicar. Tal vez no seas el único. Tal vez cientos de personas estén sintiendo lo mismo en diferentes partes del mundo y no lo dicen por miedo a parecer exagerados. Pero este no es el momento de callar. Es el momento de unir testimonios para comprender la magnitud de lo que está comenzando. El ambiente espiritual está cambiando rápidamente. No es necesario ver signos extraordinarios para entenderlo. A veces, basta con mirar el rostro de la gente, la forma en que caminan, la forma en que hablan. Hay un cansancio emocional colectivo, una inquietud que se esconde detrás de la rutina, un vacío que ni siquiera el entretenimiento logra llenar. Y cuando el mundo empieza a sentirse así, la Virgen María actúa. Ella aparece, advierte, guía, protege.
Su voz resuena primero en quienes todavía pueden escucharla, en aquellos que no han permitido que el ruido del mundo apague la sensibilidad del alma. Quiero que escribas en los comentarios: Virgen María, ilumina mi nación. Esa frase, escrita desde el corazón, no solo fortalece tu fe, también ayuda a que este mensaje sea distribuido a más personas que lo necesitan desesperadamente. Vivimos tiempos en los que la gente busca respuestas y no las encuentra. Por eso es tan importante que estas palabras viajen lejos. Algunos países ya están experimentando el inicio del aviso sin darse cuenta. Cambios repentinos en el clima emocional, tensiones sociales que se intensifican, discusiones familiares más frecuentes, sensación de vacío espiritual, pesadillas recurrentes, falta de paz al caer la noche. Todo eso es parte del preaviso. La Virgen María no permite que nada suceda sin advertir primero, pero muchas personas ignorarán estas señales porque esperaban algo más dramático, más evidente. El cielo nunca comienza por lo evidente, comienza por lo sutil. Y lo que está sucediendo ahora es apenas una sombra de lo que vendrá. El aviso será gradual, profundo y silencioso, pero quienes están despiertos espiritualmente lo reconocerán desde el inicio. Todavía no revelaré cuáles países serán tocados primero, porque antes necesitas comprender la razón. No es geografía, no es política, no es economía, es espiritualidad. Los países elegidos para sentir el primer impacto son aquellos donde la luz interior se está apagando más rápido. Y si sientes que tu nación está pasando por una crisis espiritual, entonces esta parte del mensaje puede estar dirigida directamente a ti. Pero no pienses que esto es todo. Lo que viene después es mucho más fuerte, mucho más claro, y tocará a millones al mismo tiempo. Faltan piezas importantes por revelar, y quiero que sigas conmigo, porque esta es solo la primera parte de un aviso que continuará profundizándose. A medida que noviembre se acerca, muchas personas comienzan a sentir un leve temblor en el alma, como si algo invisible estuviera tocando la puerta del corazón. No es miedo, no es ansiedad común, es un llamado espiritual. Un llamado que no se puede ignorar porque no viene del mundo, viene del cielo. El ambiente se vuelve más sensible, las noches parecen más silenciosas, algunas personas despiertan antes del amanecer sin explicación, y el cuerpo mismo parece saber que algo está en movimiento. La Virgen María ha anunciado que el primer aviso llegará sin ruido, sin espectáculo, sin señales dramáticas. Llegará como llegan las cosas importantes, en silencio, tocando primero las almas que todavía pueden sentir. He recibido mensajes de personas de diferentes países que describen exactamente la misma sensación. Un peso suave en el pecho al caer la noche, una tristeza que no tiene motivo, un impulso repentino de buscar a Dios después de años sin hacerlo. Estos cambios internos, casi imperceptibles para quienes viven distraídos, son señales claras para quienes están despiertos espiritualmente. Y si tú estás escuchando esto, probablemente seas uno de esos llamados, uno de los que el cielo está preparando con anticipación. Quiero que me digas en los comentarios si también has sentido cambios emocionales o espirituales este mes. No tengas miedo de escribirlo. Compartirlo te ayudará a ti y también a otros hermanos que están viviendo lo mismo en silencio y piensan que están solos. Nunca subestimes el poder de unir testimonios. Muchas veces la revelación comienza cuando uno se atreve a hablar. En varios países, especialmente aquellos que han perdido el rumbo espiritual, se están registrando incrementos repentinos en conflictos internos, discusiones familiares, tensiones sociales que aparecen de la nada y un ambiente de incertidumbre que no se explica por noticias ni por economía. Hay algo más profundo moviéndose, algo más allá de lo físico.
La Virgen María ha advertido que cuando el mundo se encuentre emocionalmente fracturado, el aviso tocará primero las tierras heridas, aquellas que han olvidado su identidad espiritual. Hace unos días, un hombre llamado Daniel escribió desde Centroamérica contando que, mientras rezaba en la madrugada, sintió una presencia muy fuerte en su casa. No era miedo, era una sensación de que alguien lo estaba observando con amor, como si una luz suave lo envolviera. Él dijo que por un momento sintió que debía prestar atención. Esa misma noche, su hija de 8 años se despertó llorando, diciendo que había soñado con un cielo que hablaba. Cuando Daniel escuchó eso, supo que no era coincidencia. Cuando los niños sienten, es porque el cielo ya está trabajando. Dime en los comentarios si tus hijos, nietos o niños de tu familia han mencionado algo sobre sueños, luces en el cielo o sensaciones extrañas. Los niños son los primeros en percibir movimientos espirituales porque no tienen ruido interno, no tienen malicia, no tienen dudas. Ellos sienten lo que los adultos ya no pueden sentir. Y cuando los niños comienzan a tener sueños similares en diferentes países, eso significa que el aviso está más cerca de lo que muchos imaginan. Muchos se preguntan por qué ciertos países serán los primeros. La respuesta no es política, ni económica, ni territorial. La respuesta es espiritual. Hay países donde la fe se ha debilitado tanto que la luz interior apenas se mantiene encendida. Países que han pasado por tragedias, injusticias, violencia, abandono de lo sagrado. En esos lugares, las almas están más vulnerables, y cuando la oscuridad espiritual crece, el cielo interviene, pero no interviene castigando, interviene advirtiendo, llamando, despertando. El aviso no llega para destruir, llega para corregir. Quiero que escribas la frase «Prepara mi corazón, Virgen María» en los comentarios. Esa frase es una declaración de humildad, un acto de entrega que abre puertas espirituales para que este mensaje llegue más lejos. Tu comentario no solo ayuda al algoritmo, también ayuda a tu alma. Lo que se dice con fe tiene fuerza, aunque lo escribas en una pantalla. Hay hogares que ya empezaron a sentir el movimiento del aviso. Personas que escuchan susurros suaves al rezar, que perciben presencias en sus casas, que sienten calor repentino en las manos mientras oran. Otros han contado que perdieron objetos importantes y luego los encontraron frente a ellos como si alguien los hubiera colocado ahí. Estos pequeños eventos no son coincidencias. Son señales de que el cielo se está acercando. La Virgen María siempre prepara el terreno antes de un mensaje fuerte. Y hoy tú estás escuchando esta preparación. En algunos países, especialmente donde las familias están profundamente divididas, se ha observado un aumento repentino de discusiones sin sentido. Es como si una fuerza invisible quisiera separar, debilitar, destruir la paz del hogar antes de que el aviso llegue. Pero la Virgen advierte, no caigan en la trampa. La división es el arma favorita del enemigo. Si en tu casa han comenzado discusiones más frecuentes, momentos de tensión sin motivo, silencios pesados o un ambiente extraño, escribe en los comentarios, protege mi hogar, Madre María. Esa frase romperá cosas que tú no ves, pero que sí te afectan. Quiero que entiendas algo esencial. El aviso no llegará como una catástrofe repentina, llegará como una revelación gradual. Primero toca los sueños, luego toca el ambiente emocional, después las relaciones, luego el cielo se manifiesta. Y cuando eso pase, millones sabrán que el tiempo del despertar ha comenzado. Pero quienes están escuchando este mensaje tendrán ventaja, porque ya estarán preparados. Todavía no revelaré la lista de países, porque antes necesitas comprender el proceso. Todo lo que está sucediendo en este momento es parte de una preparación mayor. Nada de lo que sientes es casual.
Nada de lo que has visto es coincidencia. Hay una razón por la cual tus noches se han vuelto más profundas, por la cual tu inquietud aumenta, por la cual tu corazón late diferente cuando escucha palabras espirituales. El cielo está alineando todo para el momento preciso, y cuando ese momento llegue, el mundo no será el mismo. Pero no temas, el aviso no viene a romper, viene a despertar, y en la próxima parte comenzará a revelarse algo que cambiará totalmente tu comprensión de lo que está por suceder. A esta altura del mensaje, si tu corazón continúa aquí, es porque algo dentro de ti sabe que debe escuchar. No importa cuántas veces hayas ignorado señales en el pasado. No importa si llevas años alejado de la oración o si te sientes indigno. Cuando la Virgen María decide llamar a un alma, no lo hace por mérito, sino por necesidad. Y noviembre no será un mes más en el calendario. Será un mes que dividirá el antes y el después en la vida espiritual de millones. No porque algo terrible vaya a caer de repente, sino porque el cielo está preparando un movimiento que tocará primero la sensibilidad, luego la conciencia, luego la vida entera. Muchas personas sienten una inquietud particular al escuchar este mensaje, una sensación en el pecho, una respiración que se vuelve más profunda, una memoria que parece despertarse lentamente, como si algo que estaba dormido comenzara a abrir los ojos. Esa sensación no es ansiedad, es activación espiritual. El aviso que se acerca no está hecho para el miedo, sino para despertar a quienes han sido elegidos para estar conscientes cuando llegue el momento más importante. Si tú sientes algo mientras escuchas estas palabras, no lo reprimas. Es una respuesta del alma. En los últimos días, varias personas han escrito desde diferentes países, describiendo un fenómeno que se ha repetido con sorprendente similitud. Aparecen lágrimas espontáneas durante la oración, incluso en personas que no suelen llorar. No es tristeza, no es angustia. Es como si el alma reconociera que necesita limpiar algo antes de lo que viene. Las lágrimas espirituales no son un signo de debilidad, son un signo de preparación. Son el cielo limpiando lo que todavía podría impedirte recibir el aviso con claridad. Si te ha pasado, escríbelo en los comentarios. No imaginas cuántos corazones más pueden sentirse acompañados al saber que no son los únicos viviendo esto. En las casas donde la presencia espiritual se ha intensificado, muchas personas cuentan que escuchan pasos suaves, como si alguien caminara lentamente en la madrugada. Otros sienten que alguien se sienta en la cama por unos segundos, pero al abrir los ojos no ven nada. Estos eventos no siempre significan peligro. Muchas veces son señales de que el mundo espiritual está más cerca que antes. La Virgen María permite estas experiencias para despertar la percepción de quienes necesitan estar atentos. El cielo rara vez actúa sin señales previas. También se han registrado casos de luces repentinas que aparecen y desaparecen dentro de las casas, especialmente cerca de objetos religiosos. Una mujer de Argentina escribió diciendo que, mientras rezaba sola en su sala, sintió que la imagen de la Virgen parecía respirar, como si una luz tenue se expandiera y se recogiera. Ella cerró los ojos pensando que era imaginación, pero cuando los abrió, la luz seguía allí, esta vez más clara. No era una visión gloriosa ni un milagro evidente. Era una presencia suave que se mostraba solo para quienes pueden sentirla. Esta clase de señales aumentará conforme noviembre avance. Escribe en los comentarios si en tu casa han pasado cosas similares. No tengas miedo. Estos comentarios no solo fortalecen el canal, también crean una comunidad espiritual que se sostiene entre sí. Las personas no deberían vivir estos movimientos solas, en silencio. Tienen derecho a saber que otros hermanos en la fe también están siendo tocados por este despertar. El ambiente emocional del mundo está profundamente alterado.
Se siente en los noticieros, en las calles, en las conversaciones, en las redes sociales. Hay más enojo, más irritabilidad, más intolerancia, más tristeza profunda en personas que nunca antes habían mostrado fragilidad. Cuando la oscuridad espiritual aumenta en el mundo, se manifiesta primero en el comportamiento humano. Y es precisamente por eso que algunos países sentirán el aviso con más fuerza, porque la oscuridad emocional ya se instaló allí hace tiempo. No obstante, antes de revelar cuáles países están en esa lista, es importante entender algo. No se trata de condena, se trata de una oportunidad. La Virgen María no abandona a los países heridos. Al contrario, los visita primero. Porque donde la herida es más grande, la gracia entra con mayor urgencia. Los países que sentirán el aviso primero no son los más malos, son los más necesitados. Quiero que escribas: despierta mi nación, Virgen María. Esa frase es poderosa. Es un acto de humildad y también un acto de fe. Cuando una persona escribe algo así con sinceridad, abre puertas espirituales en su hogar y en su vida. Y además hace que este mensaje sea empujado por el algoritmo hacia personas que tal vez jamás escucharían algo así por su cuenta. Hay familias que han sentido un aumento notable en la tensión dentro del hogar. Discusiones que aparecen de la nada. Pequeñas molestias que se vuelven grandes conflictos. Incomodidad en el ambiente sin razón lógica. No es casual. La oscuridad espiritual siempre intenta romper la unidad antes de un aviso. Si ha pasado en tu familia, no lo ignores. Esto no significa que algo malo esté entrando a tu casa. Significa que necesitas reforzar la oración y pedir protección. Cuando el aviso se acerca, las familias son el primer campo de batalla. Una mujer de Colombia contó que, en la última semana, cada vez que discutía con su esposo, se escuchaba un golpeteo suave en la pared, como si algo quisiera llamar su atención. Al principio pensó que eran ruidos normales de la casa. Pero una noche, después de una discusión especialmente fuerte, escuchó el mismo ruido, pero esta vez acompañado de un perfume suave, un aroma que reconoció inmediatamente. Era el olor que sentía cuando entraba a la iglesia de niña. Ese aroma la hizo quebrarse. Entendió que no era casualidad. Entendió que algo intentaba detener la división en su hogar. Desde entonces, comenzó a orar en voz alta antes de dormir. Las discusiones disminuyeron. El ambiente cambió. Si en tu casa está sucediendo algo parecido, comenta: protege mi hogar, Madre María. Esa frase no es mágica, pero abre tu corazón al cielo y cierra puertas que no deberían estar abiertas. Lo que está sucediendo globalmente no es solo emocional, no es solo psicológico, es espiritual, y el cielo está moviendo hilos invisibles para preparar a los países que necesitan despertar primero. El aviso llegará como una ola silenciosa, comenzando en lugares específicos, extendiéndose luego hacia el resto del mundo. Pero antes de llegar a la manifestación visible, necesita tocar los corazones, las casas, los sueños, las emociones. Por eso, si estás escuchando esto, es porque ya estás siendo preparado. Y en la próxima parte comenzará a revelarse el proceso exacto de cómo el aviso tocará a las naciones. Hay momentos en la historia espiritual en los que el cielo decide inclinarse un poco más hacia la tierra, como si quisiera acercarse para hablar directamente al corazón humano. Esos momentos no siempre vienen acompañados de grandes señales visibles. Muchas veces llegan envueltos en un silencio profundo, un silencio que pesa más que cualquier estruendo, un silencio que se siente antes de escucharse. Noviembre será uno de esos momentos. No porque vaya a ocurrir algo espectacular para los ojos del mundo, sino porque lo invisible se volverá más real que nunca para quienes están despiertos en espíritu. Durante estos días, muchas personas han sentido que su corazón se acelera sin razón aparente cuando escuchan palabras espirituales.
Algunas sienten un vacío extraño al despertar, como si algo estuviera a punto de manifestarse. Ese vacío no es depresión, no es ansiedad cotidiana. Es el alma preparándose para recibir un llamado. Cuando la Virgen María anuncia un aviso, el alma sensible lo percibe incluso antes de que el mensaje sea revelado. En distintos países, sobre todo en aquellos que han sufrido grandes conmociones emocionales en los últimos años, se reportan casos de personas que lloran durante la oración sin comprender el motivo. Otras se inquietan al anochecer, como si algo se acercara. También hay quienes tienen dificultades para dormir y se despiertan repetidamente a las 3 de la madrugada, como si una presencia suave los llamara. Estas experiencias, de las que a menudo la gente se avergüenza de hablar, son claras señales de que el mundo espiritual está en movimiento. Quiero que me digas en los comentarios si has despertado a esa hora o si tus noches se han vuelto emocionalmente más intensas. Nunca ignores los llamados nocturnos. A veces, la madrugada es el único momento en que el cielo puede hablarte sin que el ruido del mundo interfiera. Una mujer de México compartió algo que me estremeció profundamente. Dijo que hace unos días, mientras preparaba el desayuno, sintió que alguien la observaba desde la puerta de su cocina. Ella giró con miedo, pero no vio a nadie. Sin embargo, el aire estaba distinto, más tibio, más lleno. Esa misma noche, tuvo un sueño donde veía una nube oscura acercándose sobre su ciudad, pero detrás de esa nube había una luz muy fuerte que parecía envolver todo. Al despertar, sintió que debía rezar por su país, aunque no sabía exactamente por qué. Ese sueño no era una advertencia de desastre, era un anuncio de despertar, porque el aviso siempre llega como sombra y luz al mismo tiempo. Escribe en los comentarios si tú también has tenido sueños recientes que crees que podrían ser señales. No importa si te parecen locos, sin sentido o demasiado simbólicos. Los sueños espirituales pocas veces son lógicos, pero suelen ser muy claros para el alma. Cuando compartes un sueño, le das a otra persona el valor de reconocer el suyo. La advertencia no llegará a todos los países al mismo tiempo. Comenzará en aquellos lugares donde la espiritualidad se ha debilitado, donde la fe ha sido reemplazada por el miedo, donde las familias se desintegran sin darse cuenta, países donde la violencia emocional se ha instalado, donde la tristeza se ha asentado, donde la división entre hermanos ha crecido silenciosamente, países que incluso sin saberlo claman por un despertar urgente, y la Virgen María responde primero a los clamores silenciosos antes de responder a los gritos. Muchos creen que el aviso será algo catastrófico, pero no entienden que la mayor advertencia del cielo no es destrucción, es revelación. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. Todo lo que estaba escondido se vuelve visible, todo lo que estaba olvidado vuelve a gritar. Todo lo que estaba dormido despierta, y esa luz tocará primero a las naciones espiritualmente más débiles, no para destruirlas, sino para fortalecerlas. Quiero que escribas: despierta mi espíritu, Madre María. Esa frase no es solo un comentario, es una petición directa al cielo. Y cuando se escribe con fe, algo dentro del corazón comienza a moverse, mesmo que você no perceba inmediatamente. En algunos países, especialmente aquellos que viven tensiones políticas, crisis económicas o conflictos internos, o aviso se manifestará primero a través de la sensibilidad emocional de la gente. Habrá más personas sintiendo presión en el pecho, más personas teniendo presentimientos, más personas evitando lugares con mucha gente porque sienten un peso extraño. No es paranoia, es discernimiento espiritual. Algo dentro de ellos dice: no estás equivocado, algo está pasando.
Tyle, un joven de Chile, escribió hace unos días diciendo que mientras caminaba hacia su trabajo, sintió de repente que debía detenerse. No sabía por qué. Se quedó quieto en la acera durante unos segundos, sintiendo que el ambiente alrededor estaba cargado. Minutos después, escuchó una fuerte discusión en la calle donde él habría estado si no hubiese detenido su paso. Él entendió que algo lo estaba protegiendo, pero también entendió que esa sensación venía de un movimiento mayor. Ese joven nunca había tenido una experiencia espiritual antes, y sin embargo, su primera experiencia llegó justo antes de noviembre. Eso no es coincidencia. Si tú también has sentido ese impulso de detenerte, ese instinto de no entrar en un lugar o de retirarte de una conversación que se torna pesada, escríbelo en los comentarios. Esos impulsos no vienen del miedo, vienen de la protección divina. Hay algo más que está comenzando a levantarse, una necesidad profunda de silencio. Muchas personas están dejando de consumir ciertos contenidos, alejándose de noticias negativas, evitando conversaciones que antes no les molestaban. Esa necesidad de silencio no es retraimiento, es preparación. Antes de un aviso importante, el cielo lleva a sus hijos a un lugar de silencio interior para que puedan escuchar sin interferencias. Si te has sentido así, no luches contra eso. A veces, Dios habla más fuerte en el silencio que en cualquier palabra. En hogares donde la división ha estado creciendo, el aviso será más palpable, porque la división abre puertas y lo primero que hace el cielo antes de un aviso es cerrar esas puertas. Por eso tantas familias están viviendo tensiones repentinas. No es que de un día para otro se hayan vuelto incompatibles, es que la oscuridad espiritual está provocando choques para ver quién baja la guardia primero. No caigas en esa trampa. Si algo está tratando de dividir tu hogar, reconoce que no es tu familia el problema, es el ambiente espiritual que está intentando entrar. Comenta: cubro mi hogar con la luz de María. Esa frase es un escudo espiritual y también un acto público de fe que ayuda a empujar este mensaje a más personas que lo necesitan urgentemente. El aviso comenzará a manifestarse emocional y espiritualmente, pero pronto dará un paso más profundo. Y es en ese paso cuando los países que están más heridos comenzarán a sentir el impacto con claridad. Todo está siendo alineado en silencio, y en la próxima parte empezaré a revelar cómo se determinará qué países serán tocados primero. Hay un momento en que el corazón comienza a distinguir entre el miedo y la revelación. Ambos producen sensaciones intensas, ambos sacuden el interior, pero la revelación deja una paz suave detrás, incluso cuando el mensaje es fuerte. Y si mientras escuchas este mensaje sientes una calma extraña entre la inquietud, es porque tu espíritu está reconociendo que lo que viene no es para destruirte, sino para despertarte. Este despertar no cae de inmediato sobre todos los países. Cae primero sobre aquellos donde la luz espiritual ha sido debilitada, donde el clamor silencioso del pueblo ha llegado al cielo con más fuerza, donde as feridas emocionais se tornaran profundas demais para serem ignoradas. En los últimos días, el número de personas que reportan experiencias similares ha aumentado drásticamente. Un hombre de Guatemala contó que, mientras volvía caminando del trabajo, sintió una profunda necesidad de rezar, algo que no había experimentado desde su infancia. Dijo que intentó ignorarla, pero la sensación se hizo tan fuerte que decidió entrar en la pequeña capilla al final de la calle. Al arrodillarse, sintió que le temblaban las manos. No supo explicar qué era, pero salió convencido de que algo importante se acercaba. Personas como él, que no son religiosas o que han estado alejadas de la fe durante años, están siendo llamadas de nuevo como si una fuerza invisible
les tirara del corazón. Quiero que me digas en los comentarios si te ha pasado algo parecido. No tengas vergüenza. Nadie te va a juzgar aquí. Este espacio es un refugio, un lugar donde muchas almas están experimentando lo mismo, aún sin conocerse entre sí. Tus palabras pueden darle valor a otra persona que teme admitir lo que está sintiendo. Hay también quienes relatan haber sentido un frío repentino en la espalda mientras estaban en silencio, mesmo en días quente. Outros dicen que sentiram un toque suave no ombro ao praimar, mas quando olharam não há aí. Estes toques não são aterradores, são aproces espirituais. Quando o aviso é perto, a céu começa a toque suas crianças com mais intensos, em pequenos gestos que só a espírito despertar pode reconhecer. Uma mulher de Peru escreveu dizendo que, durante 3 noites consecutivas, escuchou seu nome mientras dormia. Não era um sonho comum, era como si alguien la llamara desde un lugar muy cercano. En la tercera noche, ella se levantó, tomó su rosario y comenzó a rezar. Mientras lo hacía, sintió un calor suave alrededor de sus manos, algo que nunca antes había experimentado. Esa noche, ella supo que la Virgen María estaba preparando algo. No sabía qué, pero sabía que debía estar atenta. Si tú has escuchado tu nombre en sueños o sientes que alguien te llama cuando estás solo, no te asustes. Comenta: María, aquí estoy. Esa frase abre el corazón y también abre caminos para que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. La advertencia no llegará de repente como un rayo, llegará por etapas. Y en esta etapa en la que nos encontramos ahora, lo primero que se toca es la sensibilidad espiritual. Países enteros comienzan a sentir lo que antes solo percibían unos pocos. Y esto sucede porque el cielo necesita despertar primero los corazones que aún tienen la capacidad de oír. Cuando la sensibilidad colectiva aumenta, significa que el primer impacto espiritual está cerca. Hay 3 señales que ya están apareciendo en varios países y que marcan el camino hacia el aviso. La primera señal es emocional. Un aumento repentino de nostalgia, tristeza profunda o ganas de llorar sin razón lógica. Muchas personas sienten que están cerrando ciclos, aún sin saber cuáles. Esa sensación no es psicológica, es espiritual. Es el alma preparando espacio para recibir. La segunda señal es atmosférica. Un silencio extraño que aparece repentinamente, incluso en ciudades ruidosas. Un silencio pesado que parece detener el tiempo por un instante. Ese silencio anuncia el movimiento espiritual del cielo. No ignore esos momentos, eles son sinais claros. La tercera señal es onírica. Sueños repetitivos sobre agua, cielo, niños, luz o caminos desconocidos. En miles de testimonios se repiten los mismos símbolos, como si el cielo estuviera usando imágenes universales para despertar a la humanidad. Escribe en los comentarios qué señal has sentido tú. Tu testimonio puede ser la respuesta que otra persona está esperando para comprender lo que está viviendo. En muchos países, especialmente aquellos donde la violencia emocional ha aumentado, o aviso tocará primeiro. Países onde o desespero tem crescido, onde as famílias foram quebradas, onde a fé foi colocada de lado. No es una selección geográfica, es una selección espiritual. Son tierras que necesitan despertar cuanto antes porque el adormecimiento espiritual se ha vuelto muy profundo. En los países que recibirán la primera alerta se observa un patrón recurrente, un sentimiento colectivo de pérdida. Independientemente de la situación económica, política o social, en estos lugares la gente ha sentido que les falta algo importante, como si les faltara algo esencial. Este sentimiento no es casual, es el preludio de la alerta. Quiero que escribas: «Despierta mi nación, Madre María». Esa frase, escrita desde el corazón, tendrá un impacto más profundo del que imaginas.
Y también permitirá que este mensaje llegue a personas que no saben que necesitan escucharlo. Los países que sentirán primero el aviso serán aquellos donde la fe ha sido reemplazada lentamente por miedo o indiferencia. Las familias están emocionalmente desgastadas. La tristeza colectiva ha aumentado de forma notable. Los niños están teniendo sueños recurrentes. El silencio nocturno se ha vuelto más pesado. Las personas sensibles están sintiendo presencias o movimientos espirituales. El clima emocional parece cambiar de un momento a otro. Estas características no definen a un país como malo, lo definen como herido, y la Virgen María siempre visita primero a los heridos. Antes de revelar cuáles países llevan estas señales con más fuerza, necesitas entender que lo que viene no será igual para todos. Algunos sentirán un movimiento suave, como un toque. Otros sentirán una sacudida emocional más profunda. Otros verán señales en el cielo o en los sueños. Cada país será tocado de una manera distinta conforme su necesidad espiritual. Y en la próxima parte comenzará a formarse la primera categoría clara de naciones que serán alcanzadas. Cuando un país comienza a perder su sensibilidad espiritual, no sucede de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Primero, la gente deja de escuchar la voz interior. Luego, los valores se diluyen. Después, las dificultades comienzan a sustituir a esperanza. Y por último, la fe se convierte en una palabra distante, algo que se recuerda apenas en momentos de crisis. Es justamente en esos países donde o aviso tocará primero, porque o céu nunca abandona un território quando sua luz começa a se apagar. Pelo contrário, ele se aproxima para reacender aquilo que parece perdido. En esta etapa del mensaje es importante que mantengas tu corazón abierto. Puede que sientas que lo que estás escuchando toca directamente tu país, tu familia o tu vida personal. Eso no es coincidencia. Cuando el cielo prepara un aviso, comienza hablando a quienes están dispuestos a cargar la luz primero. No son los fuertes los elegidos, son los disponibles. Aquellos que aún tienen un mínimo de sensibilidad para reconocer que estos tiempos no son comunes, que algo se está moviendo más allá de lo que los ojos pueden ver. En varios países, especialmente aquellos marcados por la desigualdad, la violencia emocional, la corrupción o el abandono espiritual, se reportan casos de personas que comienzan a tener la misma experiencia. Al anochecer, una especie de peso se cierne sobre el ambiente, una sensación de profundo cansancio sin explicación lógica. Algunos lo describen como si el aire se volviera más denso, otros como si el silencio cambiara de textura. Estas percepciones son claras señales de que el ambiente espiritual ha comenzado a moverse. Es como si el cielo empujara suavemente la superficie de la realidad para advertir que algo está a punto de revelarse. Una mujer de Uruguay relató que, en los últimos días, ha sentido un impulso extraño de rezar por países que ella nunca había mencionado en sus oraciones. Dijo que, de repente, nombres de países aparecían en su mente mientras intentaba dormir. No entendía por qué, ya que nunca había tenido interés por política ni geografía. Pero una noche sintió claramente que debía rezar por 3 países específicos. Cuando me escribió, dijo que no sabía si era imaginación o revelación, pero que la sensación de urgencia era real. Esa urgencia espiritual no surge de la nada, surge cuando o céu está prestes a agir. Si tú también has sentido que debes orar por un país que no es el tuyo, escríbelo en los comentarios. Esas inspiraciones no son aleatorias, son parte del movimiento espiritual previo al aviso. Muchas veces, Dios revela primero a una sola persona lo que más tarde tocará a miles. Hay también quienes están experimentando una especie de sensación de llamada.
No es una voz audible, pero es una impresión muy fuerte de que deben hacer algo, prepararse, revisar su vida, abandonar ciertos hábitos o reconciliarse con alguien. Es como un empujón suave que viene del interior. Esa es una de las señales más claras de que el aviso está cerca. Quando o seu quer preparar um coração, ele começa removendo aquilo que impede a luz de entrar. Un adolescente de Bolivia contó que en la última semana ha sentido ganas repentinas de abrir su Biblia, algo que no hacía desde niño. Él dijo que no entiende por qué, pero que siente como si una fuerza suave lo estuviera guiando. Lo más impactante es que su familia, que nunca fue muy religiosa, ha comenzado a sentir lo mismo. Todos los días, sin combinar nada, terminan reunidos en el mismo cuarto, conversando sobre cosas que antes evitaban. Ese tipo de movimiento no es casual. Cuando varias personas de una misma casa comienzan a sentir la misma inquietud espiritual, significa que el aviso está tocando a esa familia primero. Si tu familia también ha comenzado a reunirse más, o si sienten la necesidad de hablar sobre cosas profundas, comenta: mi familia está despertando. Esa frase es un testemunho y también una protección para seu lar. A estas alturas, el proceso ya se ha intensificado en ciertas regiones del mundo, países donde la violencia psicológica ha aumentado, donde la desesperación ha crecido silenciosamente, donde la gente pierde la esperanza más rápidamente que antes. Estos países son espiritualmente frágiles y allí es donde el cielo intervendrá primero, no para castigar, sino para despertar. No para destruir, sino para reavivar la llama que casi se ha extinguido. Una anciana de Costa Rica escribió diciendo que, en los últimos días, ha visto sombras suaves pasando por su casa, siempre en horarios parecidos, siempre cerca de lugares donde ella suele rezar. No son sombras oscuras ni presencias malignas, son movimientos espirituales. Son señales de que algo está caminando entre la dimensión visible y la invisible. La Virgen María permite que ciertas personas tengan estas experiencias para que sirvan de señal para el resto. Si tú has visto algo similar, sombras suaves, luces repentinas, cambios en la iluminación de un cuarto, escribe en los comentarios. Tu testimonio puede tranquilizar a otra persona que está experimentando lo mismo y teme estar perdiendo la razón. No está. Apenas está más desperto espiritualmente. Hay 3 categorías principales de países que comenzarán a sentir el aviso primero. Hoy apenas comenzaremos a entender a primeira, mas antes de esto debes comprender un padrón que nunca falta. Cuando el aviso es sobre un país, primero ele toque a corações das pessoas mais sensíveis da território. Después, el toque a ambiente emocional. Después, ele toque a sonhos. Y apenas después el toque a un país entero. Por lo tanto, no te sorprendas si en tu país sientes aumento repentino de la tristeza colectiva, sentimiento de abandono espiritual, conflictos sin razón, cambios abruptos en el estado de ánimo nacional, personas sensibles que informan de las mismas experiencias, un silencio diferente por la noche, sueños recurrentes con agua, cielo o luz, una profunda necesidad de alejarse de entornos estresantes. Esto significa que la advertencia ya está tocando la superficie espiritual de su nación. Quiero que escribas: estoy atenta, Virgen María. Esa frase abre una puerta espiritual que tal vez no percibas ahora, pero que marcará la diferencia cuando la advertencia comience a manifestarse en su totalidad. En la próxima parte, comenzaremos a revelar a primeira categoría de países que sentirán o impacto inicial de novembro. A esta altura del mensaje, el corazón empieza a sentir una mezcla de curiosidad, inquietud y una serenidad difícil de explicar.
Cuando la Virgen María prepara un aviso para las naciones, no solo toca los cielos, toca los corazones que serán pilares durante el despertar. Tú eres uno de ellos. No estás escuchando esto por casualidad ni por coincidencia emocional. Estás aquí porque tu espíritu está siendo preparado para sostener luz en un tiempo donde muchos no sabrán qué hacer con la oscuridad interior que comenzará a revelarse. Hasta ahora habrás notado que la advertencia no llega de golpe. Se acerca, paso a paso, despertando primero en los sentimientos, luego en los hogares, después en las ciudades y, finalmente, en las naciones. Por eso, tantas personas en todo el mundo están viviendo experiencias tan similares, incluso sin tener contacto entre sí. Es como si una misma brisa espiritual recorriera distintos países al mismo tiempo, tocando almas sensibles, despertando viejos recuerdos y atrayendo de vuelta a quienes se habían alejado de la fe. En los últimos días, muchos han escrito diciendo que han comenzado a sentir un leve ardor en el pecho durante la oración, como si algo se hubiera encendido en su interior. Otros relatan haber tenido visiones fugaces, casi como destellos, donde ven agua, montañas, niños, senderos luminosos. Estos destellos no son producto de la imaginación, son señales. Cuando el cielo comienza a acercarse, el alma intenta comunicarse mediante imágenes simbólicas que la mente a menudo no puede interpretar completamente. Si has tenido sueños recurrentes sobre agua, luz o caminos, escríbelos en los comentarios. Mucha gente tiene miedo de compartir estas cosas, pero cuando hablas, otros se identifican y se dan cuenta de que no están solos. También hay personas que han reportado sensaciones físicas nunca antes experimentadas. Algunos dicen que al entrar a sus casas sienten un frío repentino o un calor inexplicable en una sola habitación. Otros dicen oír pasos muy suaves, como si alguien caminara cerca. No fuertes, no aterradores, sino sutiles, casi como si alguien los observara en silencio. Estos movimientos no son aleatorios, forman parte de las manifestaciones que preceden a la advertencia. El cielo necesita tocar el entorno antes de tocar la nación. Una madre de Paraguay escribió que durante la última semana, cada vez que su hija pequeña jugaba sola, comenzaba a hablar como si conversara con alguien que la madre no podía ver. No eran conversaciones de miedo, eran diálogos suaves. La niña decía cosas como, ella dice que no tenga miedo, o ella está aquí conmigo. A los niños, la presencia espiritual no les causa terror. Ellos reconocen lo celestial con más claridad que los adultos. Cuando los niños empiezan a ver o sentir cosas, es porque el cielo está muy cerca. Si en tu casa hay niños que han mencionado sombras suaves, luces o personas que solo ellos ven, comenta, mi hogar está siendo visitado. No es motivo de temor, es motivo de atención espiritual. Llegamos ahora al punto en que la advertencia comienza a tener su primer impacto, y este primer impacto no es geográfico, sino emocional y espiritual. Antes de afectar a países específicos, la advertencia afecta a grupos de países que comparten heridas similares. Y la primera categoría se está volviendo imposible de ignorar. La primera categoría de países que sentirán la advertencia en noviembre está compuesta por naciones donde la desesperación emocional se ha vuelto rutinaria. La pérdida espiritual es profunda. Las familias experimentan tensiones diarias sin comprender el porqué. La violencia emocional está normalizada. Los jóvenes pierden la esperanza demasiado pronto. Los ancianos se sienten olvidados. La fe fue reemplazada por la supervivencia. El silencio espiritual se instaló como una sombra. Estos países no son débiles, están heridos. Y precisamente por eso comienza la advertencia. Donde hay heridas, el cielo toca primero. Donde la luz se apaga, la Virgen María se acerca con urgencia.
no para reprender, sino para restaurar. En estos países ya se están viendo señales más fuertes. Una de las más comunes es la sensación colectiva de cansancio profundo, no físico, sino emocional. Mucha gente dice que siente como si estuviera caminando con un peso que no puede ver. Otros sienten que algo va a pasar, incluso sin saber exactamente qué. Cuando millones sienten lo mismo, aún sin hablar entre ellos, es porque el cielo está empujando algo que pronto saldrá a la luz. Otra característica llamativa es la constante repetición de señales en el cielo. No se trata necesariamente de fenómenos grandiosos. Pueden ser cambios sutiles, nubes que se mueven de forma extraña, destellos de luz rápidos, estrellas que parecen titilar más de lo habitual, crepúsculos más oscuros, vientos que cambian de dirección repentinamente. Personas de distintos países han reportado el mismo tipo de observación simultáneamente. Esto no ocurre por casualidad. Un padre de familia en República Dominicana escribió que, mientras tomaba aire en su terraza por la noche, vio algo que lo dejó sin palabras. Una línea de luz cruzó el cielo rápidamente, pero no era un meteoro ni un avión. Era como un trazo blanco que desapareció en un segundo, pero al verlo sintió un escalofrío suave que lo hizo cerrar los ojos. Cuando lo abrió, dijo que su corazón estaba latiendo como si hubiese recibido un mensaje. Esas manifestaciones están aumentando. Si tú también has visto luces, sombras suaves o movimientos en el cielo recientemente, escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser un fragmento del aviso que otras personas necesitan para entender el suyo. La advertencia resuena primero donde el corazón colectivo está más cansado, donde las madres lloran en silencio, donde los padres trabajan sin descanso, cargando con demasiados fardos, donde los jóvenes sienten que no tienen futuro, donde los niños tienen pesadillas que nadie comprende, donde los ancianos sienten que ya nadie los escucha. Es en estos lugares donde el cielo desciende primero. Por lo tanto, escribe: Virgen María, toca mi nación. Esta frase es más que una petición. Es una apertura espiritual. Y este mensaje también ayuda a llegar a quienes claman por respuestas sin encontrarlas. Ahora que se ha formado la primera categoría emocional, la advertencia está a punto de dar su siguiente paso: llegar a grupos específicos en países que comparten marcadores espirituales similares. Y eso es lo que comenzará a revelarse en la siguiente parte. Cuando el cielo empieza a preparar una advertencia para las naciones, nada sucede de repente. Antes de que el impacto espiritual alcance a un país, la advertencia se acerca como una ola silenciosa, despertando primero la sensibilidad de las personas indicadas, luego la atmósfera de los hogares, después los sueños, hasta que finalmente la superficie espiritual de toda la nación comienza a vibrar. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora, a medida que noviembre se acerca como un mes marcado en los designios invisibles. En los últimos días, miles de personas han comenzado a sentir una especie de presión suave en el pecho, principalmente al caer la noche. No es dolor, no es ansiedad común, es como si el alma estuviera adelantándose a algo que la mente todavía no entiende. Esa presión espiritual es una de las primeras señales de que la presencia celestial está tocando un territorio. Los países que comenzarán a sentir el primer aviso no son elegidos por poder, tamaño o riqueza, sino por necesidad espiritual. Son terras onde o céu precisa de ser primeiro porque suas feridas estão profundas demais para que continuem sendo ignoradas. Una joven de El Salvador escribió diciendo que, en las últimas 2 semanas, cada noche siente que alguien se sienta al borde de su cama por unos segundos. No es un peso fuerte, es casi imperceptible, pero lo suficiente para que ella despierte. Al principio, pensó que era un sueño,
pero después de la tercera noche consecutiva, comenzó a rezar. En una de esas noches, dijo que sintió claramente una frase dentro de su corazón: «No tengas miedo, estoy aquí». Ella no escuchó una voz audible, pero la sensación fue tan real que rompió en llanto. Desde entonces, sus noches han cambiado. Esa experiencia tan suave y tan poderosa no es casual. Es un ejemplo de cómo el aviso empieza a tocar una nación a través de sus hijos más sensibles. Si tú también has sentido que alguien se sienta en tu cama, o si despertaste sin motivo con una sensación de presencia, escribe en los comentarios. Mucha gente vive estas experiencias en silencio porque teme que los demás no lo entiendan. Pero aquí, cada testimonio importa. Cada palabra que compartes ayuda a otras almas a comprender que no están solas en este despertar. En varios países, especialmente aquellos marcados por heridas emocionales y profundas desigualdades, la intensidad espiritual ha aumentado silenciosamente. Muchas personas afirman haber perdido el deseo de discutir, como si una voz interior les dijera: «Basta de pelear, basta de cargas negativas». Otras cuentan que, al entrar en lugares tranquilos, una habitación, un balcón, un jardín, sienten una calma tan profunda que incluso lloran. Estos cambios no ocurren de repente sin razón. Son síntomas de un movimiento espiritual que está aflorando. Una madre de Nicaragua compartió que su hijo de 5 años comenzó a llorar durante la madrugada, diciendo que había visto una luz grande entrando por la ventana. Cuando ella abrió las cortinas, no vio nada fuera de lo normal, pero el niño insistió y dijo algo que la dejó paralizada. «La señora me dijo que te diga que no tengas miedo». Los niños ven lo que los adultos han olvidado ver. Quando uma criança descreve uma luz suave ou uma senhora que fala com ela em sonhos, isso muitas vezes é um toque espiritual permitido pela Virgem Maria. Se um ninho de tu casa ha visto luz, figuras suaves ou ha dicho algo que te hizo temblar, comenta: «El cielo está tocando mi hogar». Esta declaración ayuda a usted y ayuda a otros que experimentamos igual sin entender. También se observa un cambio en los cielos de estos países. Incluso cuando el cielo parece normal, algo en la atmósfera nocturna es diferente. La gente cuenta que el viento cambia de dirección sin previo aviso, que el horizonte se oscurece, que el silencio del amanecer se siente más profundo, como si algo respirara al compás de la noche. Una mujer de Panamá dijo que durante una noche cualquiera escuchó un suave sonido proveniente del cielo, como un susurro lejano. No era viento, no era un animal, era algo más. Dijo que, al oírlo, sintió la necesidad de arrodillarse de inmediato. Estos sonidos, aunque breves, son señales de que la atmósfera espiritual comienza a manifestarse. Escribe en los comentarios si has escuchado sonidos suaves, vibraciones, murmullos o cualquier cosa que te haya parecido fuera de lo normal en la noche. Cada testimonio construye un mapa espiritual de lo que está ocurriendo, y ese mapa ayuda a entender por dónde el aviso está entrando primero. La primera categoría de países, aquellos heridos emocional y espiritualmente, ya se identifica con las primeras señales de alerta. Pero ahora se está formando otra categoría, países donde el miedo colectivo ha crecido silenciosamente en los últimos meses. Estos países son especialmente vulnerables porque la oscuridad emocional se arraiga con mayor facilidad, donde la esperanza se debilita. Países donde la población siente que ha perdido el control del futuro, donde la incertidumbre se ha vuelto rutina, donde el corazón colectivo está demasiado cansado para resistir. En estos países, las señales han sido aún más evidentes. Personas que dicen sentir que el tiempo pasa más lento en ciertos momentos del día. Familias que notan que los relojes parecen fallar por unos segundos, aunque nadie más lo note. Sensación de déjà vu repetido, como si algo estuviera reiniciándose dentro de la percepción. Todos esos fenómenos, cuando ocurren simultáneamente en miles de personas,
Son pruebas de que el mundo espiritual está actuando sobre el tejido de la realidad. Una mujer de Honduras contó que, mientras caminaba por la calle, vio que una sombra pasó rápido frente a ella. No era un animal, no era una persona. Era como un movimiento formado por luz oscura, algo que no se puede describir con palabras comunes. Ella dijo que no sintió miedo, pero sí sintió que debía rezar. Ese tipo de sombra suave, que aparece e desaparece sin forma definida, é comum quando o céu está prestes a dar um aviso importante. Não é uma sombra de perigo, é um movimento espiritual entre dimensões. Si tú también has visto sombras suaves, movimientos repentinos en el aire o luces que no sabes explicar, escribe: estoy viendo las señales. Non teña medo de falar, você non está sozinho. Ahora, con dos categorías de países ya afectados por un despertar espiritual, aquellos heridos emocionalmente y aquellos presa del miedo colectivo, la advertencia está a punto de intensificarse. El cielo no enviará esta advertencia al azar. Hay un orden, una lógica divina, y cada paso forma parte de un proceso perfecto que comenzó mucho antes de que existiera noviembre. Cuando el cielo decide despertar a una nación, no siempre usa el dolor como primer llamado. A veces, la advertencia no comienza con heridas, miedo o tristeza colectiva. Hay países que entran en el círculo de la advertencia por una razón mucho más profunda, porque sus hijos aún tienen la capacidad de sentir lo sagrado, aunque la vida cotidiana los haya alejado de ello. Estos países pertenecen a la tercera categoría, y es en esta categoría en la que ahora comenzamos a entrar. Son naciones donde la sensibilidad espiritual no ha muerto. Simplemente está latente, esperando un toque suave para despertar con fuerza. En estos lugares, la advertencia comienza casi imperceptiblemente. La gente empieza a sentir nostalgia por cosas que no han vivido, una especie de nostalgia espiritual que no se origina en el pasado, sino en el futuro espiritual que se avecina. Es como si el espíritu supiera que algo importante está a punto de suceder y comenzara a moverse dentro de las personas incluso antes de que lo comprendan racionalmente. Muchas personas han reportado un repentino deseo de revivir viejos recuerdos, fotos de la infancia, iglesias que no han visitado en años, objetos espirituales que estaban guardados en cajas olvidadas. Una mujer de Ecuador contó que, de un día para otro, sintió una necesidad intensa de buscar el rosario que perteneció a su abuela. Ese rosario llevaba guardado más de 20 años. Ella no sabía por qué, pero sentía que debía sostenerlo en sus manos. En la primera noche en que lo hizo, dijo que sintió una paz tan profunda que comenzó a llorar sin saber por qué. Esa sensación, que muchos podrían llamar nostalgia o emoción, es en realidad un despertar espiritual. Quando o céu quer tocar um país através da memória, ele começa reativando sensações que estavam escondidas no coração. Si tú también has tenido la necesidad de volver a objetos espirituales del pasado, un rosario, una estampita, una vela, una oración que escuchaste en tu infancia, escribe en los comentarios. Eso es señal de que tu corazón está siendo llamado primero que tu mente. En estos países de tercera categoría, los sueños se vuelven más nítidos, menos oscuros, menos simbólicos, más directos. Muchos relatan sueños en los que caminan por senderos vacíos llenos de luz, oyen que voces suaves los llaman por su nombre, o perciben figuras luminosas que no hablan, pero que transmiten paz. Estos sueños son comunes cuando la sensibilidad espiritual está despertando. No son meras imaginaciones, son encuentros internos que preparan los corazones. Un joven de Argentina escribió diciendo que soñó con una ciudad completamente en silencio, pero iluminada por un resplandor suave que venía desde arriba. No había peligro, no había caos, apenas un silencio intenso que lo envolvía por completo. Cuando despertó,
dijo que sintió que ese sueño había sido una advertencia dulce, como si alguien quisiera prepararlo para algo que aún no puede entender. Estos sueños de luz, silencio y caminos vacíos son indicativos de que o aviso está se aproximando a través da paz antes do impacto. Si tú también has soñado con luz, caminos silencios o figuras luminosas, comenta: mi espíritu está despiertando. Tu comentario es una señal que reconocerás el movimiento de Seu dentro de sí. En la tercera categoría de países ocurre algo muy particular. La presencia espiritual se manifiesta con mayor frecuencia a través de aromas. Muchas personas afirman percibir perfumes sutiles, el aroma de flores, incienso, velas, incluso cuando no hay nada en el ambiente que justifique ese aroma. Estos perfumes espirituales son una de las maneras más bellas y delicadas en que la Virgen María anuncia su presencia. No son alucinaciones, sino señales. Cuando la advertencia está a punto de tocar un territorio a través de la sensibilidad, se manifiesta en elementos sutiles: la luz, el aroma, el silencio y la emoción. Una anciana de Perú escribió que, mientras preparaba su cama, sintió un aroma tan dulce que pensó que una vecina había entrado en su casa con flores. Pero cuando salió a mirar, no había nadie. Ese aroma, dijo ella, duró apenas unos segundos, pero la hizo sentir acompañada. Más tarde, al escuchar este mensaje, comprendió que aquello había sido un toque espiritual, que la Virgen María estaba caminando por su hogar sin que ella pudiera verla. Si tú también has sentido aromas suaves, sin explicación, escribe en los comentarios. Eso es una señal clara de que el cielo está tocando tu espacio. Otra característica importante de esta categoría es la percepción de que el tiempo transcurre de forma extraña. Muchas personas comentan que algunos días parecen más largos, mientras que otros pasan demasiado rápido. Algunas dicen perder la noción del tiempo, como si su reloj interno se estuviera reajustando. Esta sensación no tiene nada que ver con el cansancio ni la rutina. Tiene que ver con una alineación espiritual. Cuando lo celestial se acerca, el tiempo humano siempre parece distorsionarse un poco, porque la percepción espiritual intenta ajustarse a algo superior. Un hombre de Chile contó que en 3 ocasiones distintas sintió que el día se detenía por unos segundos. No es que el reloj parara, sino que su alrededor se volvía absolutamente silencioso, como si todo se congelara por un instante. Al principio pensó que era imaginación, pero al ocurrirle varias veces, entendió que algo más estaba pasando. Ese tipo de fenómeno ocurre justo antes de que el aviso toque el corazón de un país. También hay testimonios de personas que afirman sentir una presencia que las acompaña al caminar. No es una sombra, no es una figura, sino la constante sensación de que alguien está cerca. Esto ocurre principalmente en personas con una fe debilitada, pues el cielo intenta reavivar la conexión espiritual perdida. La suave presencia que las acompaña no es una amenaza, sino protección. Si has sentido algo así, comenta: siento la presencia del cielo. Esto no solo te prepara espiritualmente, sino que también ayuda a otros a comprender que tus experiencias tienen significado. La tercera categoría de países, aquellos donde la sensibilidad espiritual despierta a través de sutiles señales, serán tocados de manera diferente. En estos lugares, la advertencia llegará primero como una paz intensa, como si el cielo extendiera un velo de calma sobre la nación antes de la gran revelación. Países donde la fe aún permanece oculta, donde las almas silenciosas oran en secreto, donde la luz aún respira, por tenue que sea, estos países serán llamados no por el dolor, sino por la ternura.